Tengan ustedes muy buen día. El tema de la teórica de obstetricia para hoy es el de amenaza de parto prematuro, que en la actualidad sigue siendo muy importante a pesar de todos los avances tecnológicos, porque aún su prevalencia es muy alta, representa a un 10 a 15% de todos los nacimientos, es la causante del 70% de muertes neonatales y la presencia de 50% de secuelas neurológicas, esto dependiendo de la edad gestacional. Obviamente más secuelas neurológicas van a presentarse mientras más pequeño sea el embarazo. La amenaza de parto prematuro tiene tres pilares para su definición. El primer pilar es la presencia de contracciones de 6 por hora, lo que equivale a decir 1 en 10 minutos, que tiene una duración de 30 segundos de duración palpatoria cuando nosotros colocamos la mano en el fondo uterino de la mamá. El segundo pilar es que tiene que haber modificaciones cervicales, pero tiene que ser una dilatación menor o igual a 3 centímetros y un borramiento menor o igual al 50%. Eso, ¿por qué lo recalcamos como menor o igual? Porque si decimos hasta 3 centímetros, muchos piensan que 3 es el límite y no consideran 1 o 2 de dilatación. Y lo mismo pasa con el 50% de borramiento. Y obviamente que la edad gestacional se encuentre entre las 22 y 36.6 semanas, lo que equivale a decir hasta las 36. Cuando uno dice hasta las 36 está indicando hasta las 36.6. O puede decir también menor a 37 semanas. Menor a 37 es hasta 36.6, ¿no? Puede decir cualquiera de las dos. Lo que no puede decir es hasta las 37. Eso ya estaría incorrecto. El trabajo de parto pretérmino ya es el que obviamente tiene una dilatación y un borramiento mayores a los que hemos indicado en la diapositiva anterior. Hay presencia de contracciones, la edad gestacional está entre las 22 hasta las 36 semanas, pero la dilatación y el borramiento son mayores. Cuando la dilatación y el borramiento son mayores o iguales a 4 centímetros o mayor al 50%, la posibilidad de poder frenar el embarazo con medicamentos que utilizamos en la amenaza de parto prematuro es muy difícil. Lo más probable es que con este tipo de dilatación el parto ya se presente en las siguientes horas. Dentro de la etiología tenemos para empezar a las maternas, y estas maternas a su vez se dividen en pregestacionales y en gestacionales. Las pregestacionales solamente como antecedentes el indicar la edad, el que sea soltera, el peso, la talla, pero no son, si son para tomar en cuenta, no son los más importantes. En las gestacionales, una amenaza de parto prematuro previo en un embarazo anterior aumenta la posibilidad de que en este embarazo de un 17% aumente a un 37% la posibilidad de una amenaza de parto prematuro. Enfermedades sistémicas, el tabaquismo, la falta de controles prenatales, infecciones genitales, el uso de drogas y en nuestro medio sobre todo el esfuerzo físico. En la actualidad la mamá ya se ve obligada a trabajar igual que el papá y si no es que salen a trabajar vendiendo cosas, comerciando cosas, están de empleadas, o sea, de empleadas domésticas. No es menospreciar ni menos, pero el trabajo de una empleada doméstica no es poco, es bastante sacrificado y cansador. Y la mayor parte de las mamás pues te dicen, no estoy haciendo nada, estoy en la casa. Pero cuando uno empieza a indagar te dicen, sí, he recogido el cuarto,
he lavado, que he planchado, que he estado parada casi todo el tiempo, que he ido a comprar la garrafa. Eso es lo que produce la amenaza de parto prematuro. Metrorragias antes de las 20 semanas, traumatismos, nivel socioeconómico bajo. Eso dentro de las maternas. Dentro de las causas fetales tenemos, por ejemplo, anomalías congénitas, como por ejemplo una hidrocefalia gigante, puede ser un hidrops fetalis, por ejemplo, que puede ser secundaria a una enfermedad de eritroblastosis fetal. Los embarazos múltiples, los embarazos gemelares, desde dobles, triples o más, las macrosomías fetales y obviamente los óbitos fetales. Óbitos fetales. Óbitos fetales. Con B labial. B labial. Óbitos. Dentro de la patogenia placentaria, lo que nosotros denominamos a la patología ovular, tenemos al desprendimiento de placenta normoinserta, que es el abrupto placentario, la placenta previa y los tumores del cordón umbilical. Pero también dentro de estos ovulares, esto solamente está indicando los placentarios, pero tenemos también el oligohidramnios, el polidramnios y la rotura prematura de membranas. Dentro de los uterinos tenemos a los cuerpos extraños, como la presencia del dispositivo intrauterino, la incompetencia ísmico-cervical, malformaciones uterinas, la presencia de miomas, sobre todo los gigantes que producen mucha deformación, y los traumatismos cervicales. Clínicamente se pueden subdividir las causas en idiopáticos, que no sabemos la causa, las amenazas de parto prematuro por RPM, que es la rotura prematura de membranas, cuyo manejo es muy distinto al que se lo hace sin rotura prematura de membranas. Por eso esta amenaza de parto prematuro por rotura prematura de membranas se la trata en otro tema, que es precisamente rotura prematura de membranas. Y las amenazas de parto prematuro iatrogénicos o por causa materna, fetal o placentaria, las que hemos visto anteriormente. Si nosotros no podemos determinar en las causas que hemos visto anteriormente, las anteriores diapositivas, maternas, fetales, ovulares, las clasificamos dentro de las idiopáticas. Y dentro de estas idiopáticas, ¿a cuáles tenemos que sospechar como causas? Precisamente a estos factores etiológicos: una infección intraamniótica, isquemia, sobredistensión uterina, que es más evidente, estos otros no tanto, y la causa inmunológica. Las causas infecciosas. En realidad, toda infección presente en una gestante puede producirnos amenaza de parto prematuro, porque en teoría todas las bacterias producen endotoxinas, liberan endotoxinas. Y estas endotoxinas producen la liberación de prostaglandinas, y las prostaglandinas producen contracciones. Al haber contracciones hay modificaciones cervicales, y si estamos entre las 22 a 36 semanas estamos hablando de una amenaza de parto prematuro. Entonces, desde neumonías, infecciones pielonefritis, las fiebres tifoideas, infecciones intestinales, las infecciones vaginales, las infecciones urinarias, hasta una caries puede producirnos amenaza de parto prematuro. Una mamá gestante no puede tener infección de ningún tipo. Las coreamnionitis son las que cobran importancia, porque fíjense que es solamente un 37% del 100% de las coreamnionitis tienen clínica, el resto son asintomáticas. Más bien estas coreamnionitis solo se presentan en un 13% del total de gestantes. Generalmente estas coreamnionitis se presentan con contracciones uterinas, con una actividad uterina constantes, casi desde que empieza la infección hasta que se la diagnostique, que pueden pasar muchas semanas de gestación. La mamá refiere dolores constantes. Y bueno, ya cuando es
más evidente la infección, pues va acompañada de fiebre, taquicardia, que generalmente ya es signo de que todo ya está infectado y no es muy de buen pronóstico para el bebito. Las isquemias se refieren a las isquemias uteroplacentarias, todo aquello que produce disminución del flujo uteroplacentario. Entonces, ¿qué nos va a producir una disminución del flujo uteroplacentario? Hipoxia, vivir en la altura, las hipertensiones, todo tipo de hipertensión, que nos va a llevar precisamente a un retardo de crecimiento intrauterino, ¿no? Entonces, en la actualidad, lo que hacemos es hacer el diagnóstico a través del Doppler de la arteria uterina, de la arteria umbilical, de la cerebral media, para determinar si ese bebito está recibiendo o no un buen aporte uteroplacentario. Más bien la prevalencia es del 30-40%, que es elevada. Cuando hablamos de sobredistensión uterina, tenemos desde causas uterinas, ovulares, fetales, macrosomía, polidramnios, hidrocefalias gigantes, embarazos múltiples, todo lo que nos puede aumentar más el tamaño uterino. Inmunológicas están relacionados sobre todo a mecanismos alérgicos, que se presentan en un 2%, y estamos hablando acá de una alteración del estado de histocompatibilidad. No se olviden que el embarazo es considerado prácticamente en la mamá como un cuerpo extraño. Él tiene 50% de cromosomas paternos que son extraños para la mamá y que producen precisamente un rechazo. Cuando este sistema de histocompatibilidad está alterado, lo que produce es que se rechace el embarazo y no sea aceptado como normalmente pasa en casi todos los embarazos. El diagnóstico lo vamos a hacer por los 3 pilares que ya hemos indicado en la definición: las contracciones, las modificaciones cervicales y la edad gestacional. Prácticamente es lo mismo. Entonces, para hacer el diagnóstico, ¿cómo va a venir la mamá? Pues va a venir con trabajo de parto, con contracciones uterinas que están modificando el cuello. Eso significa que puede tener la eliminación del tapón mucoso, los calambres, el dolor de espalda, que son los característicos de un trabajo de parto con la presencia de las contracciones uterinas. Las contracciones, podemos tener la necesidad de tener que hacer un diagnóstico diferencial. En este caso, diagnóstico diferenciales entre lo que son modificaciones cervicales sin contracciones uterinas. Es muy raro observar una mamá que diga eliminado y estoy manchando mi paño higiénico con sangrecita, y cuando uno la revisa encuentra que hay dilatación cervical, pero no encuentra actividad uterina, no hay contracciones uterinas. Entonces tenemos que empezar a pensar en una incompetencia ítmico-cervical, que generalmente se presentan desde las 16-18 semanas para arriba, no antes. Y todo lo contrario, que una mamá venga y diga, me duele bastante, tengo contracciones, pero cuando uno revisa no hay modificaciones cervicales. En ese caso sí tenemos que pensar en una coreoamnionitis. Preguntar y descartar que la madre haya tenido un coito reciente, o que esté utilizando drogas, o que tenga mucho estrés materno, tanto físico como psicológico, que se haya muerto algún familiar, o mucho trabajo, ¿no? El diagnóstico de la edad gestacional lo vamos a hacer utilizando la fecha de última menstruación, que tiene que coincidir con la altura uterina, tiene que coincidir con la aparición de movimientos fetales y tiene que coincidir con las ecografías que la mamá tenga. No es lo mismo que por FUM tener, por ejemplo, 28 semanas y por ecografía recién tener 22 semanas, ¿no? O viceversa, siempre tiene que haber una correlación. En la actividad uterina, la palpación suficiente de 10 minutos en el fondo uterino para controlar cuántas contracciones hay. Si podemos hacerlo por 20 minutos, mucho mejor. Y en la actualidad, la cardiotocografía, que la tienen casi todos los hospitales, se conecta el aparato,
se pone el transductor de cardiotocógrafo en el fondo uterino, y para el transductor de la frecuencia cardíaca fetal, donde se encuentra el foco fetal, ya sea en el dorso, es una posición izquierda o derecha del abdomen de la madre, y controlamos de esta forma la actividad uterina. Las modificaciones cervicales, obviamente haciendo el tacto vaginal. Y algunas veces, cuando hay mucho sangrado y demás, siempre es bueno hacer una especuloscopía para ver que no haya rotura prematura de membranas, o que el sangrado que está proveniendo, por ejemplo, no sea de una úlcera cervical y no de una dilatación cervical. Tenemos que descartar y empezar a hacer ya aparte un diagnóstico de la causa probable de la aparición de contracciones, de la aparición de modificaciones cervicales. Vamos descartando causas infecciosas, que no tenga fiebre. Si tiene fiebre, pensamos en una causa de infección. Taquicardia, pensamos. Flujos purulentos, pensamos en una infección urinaria. En el laboratorio, en el hemograma, los segmentados aumentados, la proteína C reactiva positiva. Y en muchos casos tenemos que hacer la amniocentesis para descartar la presencia o no de una coreamnionitis. Para el caso de la isquemia, como les había mencionado, que tengamos, por ejemplo, por ecografía un producto más pequeño que el que deberíamos obtener para la edad gestacional, que va relacionado con una altura de fondo uterino más pequeña, una disminución de movimientos fetales, una disminución del líquido amniótico, una alteración del Doppler cuando pedimos el Doppler de la arteria umbilical, arterial o cerebral media, ¿no? Y en los casos de sobredistensión, obviamente, si la ecografía nos dice que es un embarazo múltiple, o que hay un feto con malformaciones, o que hay malformaciones uterinas, o que hay polidramnios, pensamos en una sobredistensión y estamos haciendo ya el diagnóstico para poder hacer el tratamiento. En una infección, antibióticos. En una isquemia, tendríamos que valorar el momento más apropiado de la interrupción del embarazo, ¿no? Y en la sobredistensión, pues ver si se puede solucionar, por ejemplo, un polidramnios haciendo una amniocentesis, porque en los otros casos, muy difícil de poder solucionar en el mismo embarazo. En cuanto a la prevención, lo más importante es el reposo, el hacer los controles prenatales para detectar precisamente una infección de vías urinarias, por ejemplo, a través de un examen general de orina. El detectar factores de riesgo individuales nos serviría, el enseñar a los pacientes a reconocer signos de alarma. Prácticamente no se ha encontrado beneficio haciendo tacto. Sí, últimamente se está utilizando por ecografía entre 15 y 24 semanas la longitud del cervix, que se llama cervicometría, que tiene que ser de no menor a 25 milímetros, porque cuando la longitud es no menor a 25 milímetros, es 96% de probabilidades de que el parto se produzca en las siguientes 24 horas. Cuando la longitud es menor a 15 milímetros, casi es del 100% que el parto se va a producir en las siguientes 24 horas. Cuando la longitud es mayor a 25 milímetros, la probabilidad de que se produzca el parto reduce hasta un 60-50%. La presencia de fibronectina, que nos indica que hay modificaciones cervicales, ¿no? El estriol que se puede hacer en saliva, pero que estos lastimosamente en nuestro medio, créanme, se hace muy poco, son muy pocos los laboratorios que lo tienen en la actualidad. El tratamiento comienza desde el momento en que ingresa la paciente haciendo una anamnesis completa, el examen ginecológico para descartar sobre todo una rotura prematura de membranas, colocar a la paciente en decúbito lateral izquierdo y en una sala donde esté tranquila, no en una sala compartida, como sucede en nuestros hospitales, donde la paciente de lado está gritando porque está con trabajo de parto, ¿no es cierto? Solución salina 100 ml por hora, sobre todo en aquellas pacientes que han tenido coito reciente, por ejemplo, o están con estrés físico o psicológico, y que esto generalmente las calma sin necesidad de usar uteroinhibidores. Ausencia de contraindicaciones médicas u obstétricas para la uteroinhibición, es decir, tenemos que descartar la presencia de estas contraindicaciones para poder usar medicamentos para inhibir las contracciones uterinas.
y contraindicaciones para el uso de agentes tocolíticos. ¿Cuáles son esas contraindicaciones? Pues precisamente, bueno, primero, metas para la autoinhibición. Retrasar el nacimiento de 24 a 48 horas para la maduración pulmonar y para transferir a un centro de tercer nivel donde cuenten con neonatólogos, con una terapia neonatal, porque a lo mejor en nuestro centro no existe este nivel de atención necesario en estos casos. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Ahora sí, las absolutas y absolutas que nadie les va a discutir son la infección ovular, o sea, lo que es la coriamnionitis, el óbito fetal y malformaciones incompatibles con la vida fetales. Por ejemplo, una anencefalia. No tiene sentido que inhibas el trabajo de parto cuando sabes que ese bebito igual se va a morir cuando nazca, tenga la edad gestacional que tenga. Las relativas son la presencia de hemorragia, sufrimiento fetal, más que sufrimiento fetal agudo, riesgo de pérdida de bienestar fetal. El retardo de crecimiento, maduración pulmonar comprobada, hipertensión. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de una eclampsia que se torna absoluta, ¿no es cierto? Un HELP que se torna absoluta. Pero una hipertensión preeclampsia leve puedes esperar. Una preeclampsia moderada puedes esperar. Una hipertensión crónica puedes esperar. Un riesgo de pérdida de bienestar fetal en la que el Doppler te indique que está bien, puedes esperar. Metrorragias como la placenta previa en la que el sangrado no es activo, puedes esperar. Entonces todo esto se torna relativo, que pueden volverse absolutas en algún momento, sí, pero una absoluta son estas tres, que nadie les va a discutir. El tratamiento, la ritodrina, que esto es ya hablando de los utroinhibidores. La ritodrina ya no se le utiliza, está descartada, ya ha sido retirada del mercado porque precisamente tenía muchas acciones secundarias, muchos efectos secundarios, por eso ha sido retirada. Que era muy buen medicamento y que servía realmente para utroinhibir, manejándola con cuidado, sí, cumplía su función. El sulfato de magnesio no se recomienda como un tratamiento para la utroinhibición. En la actualidad se utiliza, como ustedes saben, es el tratamiento para las preeclampsias severas, para evitar una convulsión, y por su efecto precisamente competitivo contra el calcio, evidentemente produce cierto grado de utroinhibición, disminuye la actividad uterina, pero no es la de primera elección. La utilizaríamos en los casos en los que no tenemos ningún otro medicamento que usar, ¿no? Que son los que vamos a ver después, los otros medicamentos. El atosiban, que es el antagonista de los receptores de citosina, es decir, que se utiliza prácticamente en todo el mundo. No tiene efectos secundarios porque es exclusivamente para los receptores de oxitocina. Es el único medicamento aprobado por la Escuela Americana y por la Europea y por la Royal College para su uso en la amenaza de parto prematuro. Prácticamente en nuestro medio Latinoamérica no es utilizado porque es muy costoso, aproximadamente unos $300, ¿no? Entonces, los estudios comparados el atosiban con el de primera elección, que es el nifedipino en nuestro medio, han demostrado que no tiene diferencias de mortalidad cuando se utiliza el uno o el otro. Entonces, por el costo, toda Latinoamérica se va para el nifedipino, que es el de primera elección. La indometacina, que es un antiprostaglandínico, no lo utilicemos por vía oral porque produce irritación gástrica. Si lo utilizamos por vía rectal, 100 miligramos cada 24 horas o 100 miligramos por día, si ustedes gustan, no más de 3 días, y solo se utiliza hasta la semana 32, precisamente porque por su acción antiprostaglandínica se produce cierre del conducto arterioso, del ductus arterioso, y porque además produce oligohidramnios.
El nifedipino en nuestro medio y en toda Latinoamérica es el de primera elección. Bloqueador del calcio, barato, económico. Se utiliza 10 miligramos bioral cada 20 minutos, luego 10 a 20 miligramos bioral cada 6 a 8 horas. Esa es la dosis de ataque. 3 dosis cada 20 minutos, o sea, en una hora prácticamente utilizas 3 dosis. Y luego 10 a 20 miligramos cada 6 a 8 horas. No causa hipotensión, no se preocupen, si bien es un antihipertensivo, pero es antihipertensivo cuando la presión arterial está elevada. Cuando la presión está normal, no tiene efecto sobre la presión arterial. Es el de primera elección en todo lado. La maduración pulmonar. Utilizamos para la maduración pulmonar la betametasona de 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 días. Esta es la que se utiliza a nivel mundial. La dexametasona es 6 miligramos. Esto está mal, no es cada 6, es cada 12 horas. Por 2 días también, ¿no? Y la maduración pulmonar es 24 semanas hasta las 34 semanas. Cuando decimos hasta, implica las 34.6 semanas, ¿verdad? O podemos decir menor a 35, que sería lo mismo. ¿Ok? No hay discusión con la maduración pulmonar. Esto realmente es comprobadísimo y por medicina basada en la evidencia que es muy beneficioso. Y la antibiótico-terapia en los casos en que sea necesario. Si en la paciente con amenaza de parto prematuro nosotros hacemos el diagnóstico de una infección de vías urinarias, haremos el tratamiento correspondiente. Si nosotros detectamos que está, por ejemplo, con una pielonefritis, el tratamiento. Si está con un síndrome diarreico, el tratamiento antibiótico correspondiente, etcétera, etcétera. Espero que les sirva la presentación y cualquier comentario estamos a sus órdenes. Que tengan muy buen día.